¿Qué piensan de este tema que comentábamos el querido Jaime Hernández y su servidor? El presidente dice que le ha perdido la confianza a los ministros, a los miembros de la Suprema Corte, y bueno, pues empecemos por ahí. Son palabras muy fuertes porque es el máximo tribunal del país, pero también con justa razón, porque en el máximo tribunal del país se ha dado todo este circo en torno a la ministra Yasmín Esquivel. Bueno, esa es mi opinión. Escucho la tuya, mi querido Manuel. Pues sí, Vicente, mira, ¿cómo no les va a perder la confianza si incluso el último que se supone que era un presunto aliado del presidente López Obrador como Arturo Saldívar Lelo de la Rea, su voto fue revelado que él emitió su sufragio a favor de Ortiz Mena, uno de los más nefastos actuales 11 ministros que actualmente se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo no les va a perder la confianza si han votado en contra prácticamente todo lo que muchos consideramos hace bastante bien a la vida pública de México? Han sido realmente pocos los momentos en el cual la Suprema Corte se ha puesto de lado en el gobierno de la República, lo cual hasta cierto punto incluso es hasta positivo, porque al mismo tiempo desmiente esta teoría conspiranoica de que López Obrador tiene sometido al Poder Judicial, caso contrario como así era en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa o del propio Vicente Fox. De hecho, creo que con Felipe Calderón es cuando se empieza a dar ciertas resistencias dentro de la Corte, en el que en su momento fue Arturo Saldívar, ¿no? En el que en su momento fue una Olga Sánchez Cordero, ya entrando también a la etapa peñanietista, pero al final tienes una confección de varios ministros, cada quien con sus temas, es decir, antes del 18, estos personajes ganaban 600,000 pesos mensuales, más, por supuesto, las famosas primas vacacionales, las dietas, los privilegios ostentosos de la corte. ¿Cómo no se les va a perder confianza cuando realmente tienes a la mitad de la corte en tu contra? ¿Cómo les vas a tener confianza cuando 3 de las propuestas del presidente López Obrador para la corte, una es solamente la que ha votado, digamos, 14 de 21, que era justamente Yasmín Esquivel? ¿Cómo se le va a tener confianza cuando en momentos claves, como en la constitucionalidad de ciertas reformas, se terminan posponiendo, le dan muchas vueltas? Hay muchos factores para no tener confianza, y creo que el principal es que el Poder Judicial es el único poder el cual no elige la gente. El presidente de la República, que representa el titular del Poder Ejecutivo, es elegido por el pueblo. Las y los diputados, las y los senadores son elegidos directamente a través de elecciones populares por el pueblo. Nosotros no elegimos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que el Senado de la República, que el Congreso de la República, a través de los mecanismos ya constituidos en la ley, lo hagan, no quiere decir que necesariamente sea resultado de nosotros. Es una situación bastante, vamos a decir, ambigua. Es una situación bastante hilarante, vamos a ponerlo de esta manera, porque al final es un poder en el cual se elige bastante de lo que pasa en nuestra vida sin que nosotros hayamos elegido a quienes lo eligen. Entonces creo que el presidente López Obrador está en lo correcto. Tampoco creo que vaya a haber injerencia, no creo que vaya a haber intervención, no creo que se vayan a dar estos factores. Lo que sí creo es que aquel que diga que se vive en una dictadura y que Montesquieu murió en vano porque no existe la división de poderes, pues es prácticamente un mentiroso. Y bueno, que quede claro que Andrés Manuel López Obrador no es Ernesto Zedillo en esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entendió el que entendió. Doctor Isaac de Paz González, ¿cómo ves tú estas declaraciones del presidente y cómo ves a este Poder Judicial? Pues no sé si llegue a tal grado, pero yo diría que incluso con su autoridad moral puesta en tela de juicio. ¿Qué piensas, doctor? Pues desde luego que la crítica del presidente hacia la Corte ha sido siempre como muy directa, muy franca y muy persistente en diversos aspectos. Verdaderamente la Corte
no está al servicio del presidente, eso es, lo que queda claro es eso. Y también yo coincido con Pedrero en que se derriba el argumento de la oposición concerniente a que López Obrador tiene sometida a la Corte, tiene de rodillas a la Corte, tiene cooptado al Poder Judicial, es un autócrata y la tiene a su servicio. Totalmente creo que no existe ningún indicio como para pensar que el presidente domina la Corte. Tan no la domina que pues, Manuel ya enumeró algunas cuestiones en las que la Corte ha votado en contra del presidente, de su visión sobre algunos temas importantes, pero también la Corte sí que ha validado, por ejemplo, una de las muy importantes que validó fue la ley de la industria eléctrica y con eso derribó todo lo que venían haciendo algunos jueces administrativos para frenar la ley y fortalecer la soberanía energética. Entonces, la Corte siempre tiene estas decisiones contrastantes porque es verdad que hay un viejo paradigma en la Corte, un paradigma muy legalista, muy poco relacionado con los problemas constitucionales de fondo que vive el país y que suele quedar bien en algunos temas como progresividad de ciertos derechos, pero en temas económicos, en temas políticos, luego es muy ambivalente, valida cuestiones que no debe validar y trata de invalidar leyes que le hacen bien a México, como menciona Manuel Pedrero. Pero esa dinámica va a seguir más o menos igual, no va a cambiar la dinámica de los votos en la Corte, o sea, el presidente no creo que tenga a partir de ahora mayor contrapeso en la Corte ni menor, los votos van a seguir cambiando. Yo creo que lo que dijo en la mañana está pensando en eso por la reforma al INE, porque quizás puede intuir que se pudieran juntar cierto número de votos, que se requieren 8 para invalidar algunas cuestiones de la reforma al INE. Pero yo creo que en general las reformas del INE son válidas, están magnificando desde luego la crítica en los grandes medios, ni siquiera han leído la iniciativa, ni siquiera se han dado a la tarea de verificar o corroborar si es verdad lo que dicen algunos medios, si es verdad que la iniciativa, por ejemplo, una nota dice, la iniciativa va a reducir en 85% el personal del INE. Eso no puede ser posible, eso no es verdad. O otra como, la iniciativa afectará la capacitación y los tiempos de capacitación en que se forman, digamos, estas personas que capacitan a los integrantes de las casillas. Entonces, todo eso es burocracia que bien se pueden acortar o alargar los tiempos. El INE, yo sí sostengo y he visto, me consta que gasta muchísimo dinero en papelería, en mensajería, en gasto corriente, en boletos de avión, en desayunos, en comidas. Eso está a la vista de todos. Ahí están los informes de transparencia, ahí están las páginas de internet. No estamos inventando nada. Entonces, esta reforma va a ser más eficiente al INE y claro, hay una burocracia que está acostumbrada a vivir como jeques, como reyes de la democracia, si se permite la expresión, es una expresión contrastante, pero parecieran reyes y ni reyes y principescos de la democracia porque pretenden servirse ahí y llevan además mucho tiempo, muchos consejeros duran más que cualquier servidor público en México, o sea, duran estos consejeros que vienen de 2011, pasaron por la transformación del IFE y se quedaron en el INE y ahora pues ya están, por ejemplo, Córdoba se va en abril de este año y habrá completado 12 años como consejero. Dime qué funcionario público de elección popular dura eso. Ninguno. Máximo 6 el presidente de la República, máximo 6 los presidentes municipales con su reelección, si acaso se reeligen, máximo 6 los senadores. Pero curiosamente los consejeros del INE, 9, 11, 12, el tal Edmundo Jacobo, se va a echar 17 años ahí como secretario ejecutivo y como funcionario del INE, porque va a salir, él creo que sale hasta el 2024 o más allá. Entonces, eso sí es muy lamentable y en ese punto de vista, claro que el presidente sí tiene un temor fundado que la Corte pueda inclinarse a favor
del INE, por eso la desconfianza. Y por otro lado, volviendo al tema de la Corte, creo que no va a cambiar mucho la dinámica de los votos, más o menos van a seguir votando los temas que ya han votado en el mismo sentido, haciendo bloque a veces el ministro Saldívar con Esquivel, con Loretta Ortiz, con la ministra también Ríos Farjat y con el ministro Carrancá. Entonces, no creo que junten los votos necesarios para invalidar la reforma que está proponiendo el presidente. Eso es lo que yo creo. Ya que lo pusiste